cardíaco se le define así a un conjunto de eventos mecánicos y eléctricos que suceden durante un latido cardíaco. Ustedes saben que nosotros tenemos presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia de pulso, ¿verdad? Y que la frecuencia cardíaca, por ejemplo, es 70, significa que tenemos 70 latidos en ese momento, en un minuto. La frecuencia cardíaca de 100 significa que tenemos 100 latidos en un minuto. Pero cada latido cardíaco es un ciclo cardíaco, o sea, es uno de los eventos que vamos a explicar acá. Digamos, tenemos la frecuencia cardíaca de 70, significa que hemos evidenciado en ese lapso de tiempo de un minuto 70 ciclos cardíacos. Y cada ciclo cardíaco tiene una sístole y una diástole, o sea, un periodo de contracción y un periodo de relajación. Pero, ¿cómo se define el ciclo cardíaco? Así como dicen, el conjunto de actividades eléctricas secundados por actividades mecánicas que producen los eventos conocidos como un latido. ¿Y cómo se inicia el ciclo cardíaco? Espontáneamente. Y espontáneamente, ¿por qué? Porque nosotros tenemos normalmente un sistema nervioso central que comanda todas nuestras actividades, pero excepto esta actividad, porque una de las propiedades del corazón es el automatismo, o sea, automáticamente se genera su impulso cardíaco y automáticamente entonces, como consecuencia de la generación de ese impulso cardíaco, se produce el ciclo cardíaco. El latido consiste en sístole y diástole. Pero la generación de un latido cardíaco se da a nivel de nódulos que están dentro de la estructura del corazón. Normalmente todos los órganos están formados por tejidos y todos los tejidos por células. El corazón es un órgano que está formado básicamente por dos tipos de tejidos, y son tejidos miocárdicos, los conocemos como músculo cardíaco, y tejidos de conducción, que es lo que origina el impulso cardíaco, o sea, lo que le da la propiedad de automatismo cardíaco al corazón. No forman parte del sistema nervioso central, es un tipo de tejido especializado, es un tejido cardíaco especializado, pero no es músculo cardíaco. El sistema de conducción cardíaca se origina primero en el nódulo sinusal, luego a través de unos haces llamados haces internodales se dirige hacia el nodo auriculoventricular. Luego del nodo auriculoventricular tiene dos ramas, una rama derecha y una rama izquierda, y esa rama derecha y izquierda se van por un conducto llamado haz de His. Luego el haz de His se bifurca y nos da la fibra de Purkinje. Entonces, nódulo sinusal, haces internodales, nodo auriculoventricular, haz de His y fibras de Purkinje constituyen el tejido de conducción cardíaca, que no es músculo cardíaco, pero que es el responsable de generar los latidos, espontáneamente los latidos. Cuando este sistema de conducción cardíaco falla, nosotros nos vemos en problemas. Comenzamos a tener síntomas asociados a bajo latido cardíaco. Porque si el nódulo sinusal falla en la generación espontánea de latidos, el que asume el control es el nódulo auriculoventricular, pero lo asume con una frecuencia de latido menor. Digamos, la frecuencia de disparo normal con la que nosotros vivimos si no tenemos enfermedad cardíaca es de 60 a 100 latidos por minuto. Todos disparamos así. El que tiene más de 100 se llama taquicardia, el que tiene menos de 60, taquicardia. Son estados patológicos. La normalidad y cada uno de nosotros, su cantidad de latidos es entre 60 a 100 por minuto. ¿Y quién es el responsable? El nódulo sinusal. Si el nódulo sinusal se enferma por una disfunción del nódulo sinusal, una enfermedad del nódulo sinusal, entonces asume el comando de la conducción cardíaca, lo asume el nódulo auriculoventricular. Pero la frecuencia de disparo del nódulo auriculoventricular está entre 40 y 60. O sea, si se enferma nuestro nódulo sinusal, nuestro nódulo auriculoventricular comienza a disparar espontáneamente los latidos, pero a una frecuencia menor, que es entre 40 y 60. Entonces ya se llama ritmo nodal, porque es el nodo auriculoventricular el que comienza a disparar. Si falla nuestro nódulo auriculoventricular, el que comienza a disparar ya es el músculo cardíaco, o sea, el músculo cardíaco en sí. Y la frecuencia de disparo del músculo cardíaco es alrededor de 20 y 40. O sea, si está enfermo de nódulo sinusal, está enfermo de nódulo auriculoventricular, comienza el músculo cardíaco a disparar. Y la frecuencia de disparo es de 20 a 40.
y nosotros nos vamos a sentir súper mal. Vamos a sincopar, desmayarnos, desvanecernos, ¿no? Hacer episodios de mareos, desmayos. Adelante. Entonces, el sistema de conducción, como le digo, es un sistema integrado, especializado, que se encarga de generar los impulsos nerviosos. Cuando falla el ventrículo, o nos morimos o nos ponen marcapaso, el famoso marcapaso cardíaco. El marcapaso le ponen a aquellos pacientes que tienen menos de 40 latidos por minuto, porque el que comande el ventrículo, nuestro sistema de conducción, es demasiadamente riesgoso. El que comande el ventrículo ventricular también es moderadamente riesgoso. Y el único que debe comandar en el que es más es el nódulo sinusal. Cuando el nódulo sinusal dispara un impulso, esta es la figura del potencial de acción que se descarga. Cuando el tejido auricular dispara un impulso nervioso, esta es la figura de su potencial de acción. Cuando el nódulo auriculoventricular dispara un impulso acá, el nódulo auriculoventricular, esta es la figura del potencial de acción, ¿no? O sea, el intercambio hidroelectrolítico entre las membranas y los voltajes producen este potencial de acción. Hasta que llegamos al que nosotros habitualmente estudiamos en el ciclo cardíaco, que es el disparo ventricular, y este es el potencial de acción que se dibuja con un disparo del miocardio, que es lo que vamos a estudiar en este día de hoy. Este potencial de acción, este tipo de disparo ventricular, es lo que nos produce, en conclusión, lo más importante de este registro, que es el electrocardiograma de un latido cardíaco. Acá está nuestra onda P, que significa despolarización auricular. ¿Qué significa? Que la aurícula se contrae. El QRS, que significa despolarización ventricular. ¿Qué significa eso? Que el ventrículo se contrae. Y la onda T, que es repolarización ventricular. ¿Qué significa? Que el ventrículo ya se relaja. No se ve en este trazado la repolarización auricular, porque es eclipsada, porque se da en el mismo tiempo que la despolarización ventricular, y la despolarización ventricular, como los voltajes son mayores, no se grafica en el electrocardiograma. Entonces, si nosotros fuéramos pura aurícula, esto fuera nuestro potencial, la figura de nuestro potencial de acción. Si nosotros somos ventrículo, esto es la bomba cardíaca, esto es el potencial de acción. Y más o menos esto es lo que les está explicando. Despolarización auricular, despolarización ventricular, repolarización ventricular. Pues, onda P, complejo QRS y onda P. Estas líneas son líneas isoeléctricas, o sea, sin carga. El ventrículo izquierdo entonces tiene esta forma de presentación, esta silueta de su mecanismo de despolarización, de potencial de acción, y se inicia por la fase 0. La fase 0 se produce porque en este momento, asumiendo que esta es la célula y este es el extracelular, digamos que este es el intracelular y este es el extracelular en una figura cualquiera, en la fase 0, que representa la rama ascendente de la onda R, lo que se produce es el ingreso rápido de sodio. Ingreso rápido de sodio, a través de los canales rápidos de sodio. Entonces la fase 0 del potencial de acción del miocardiocito se caracteriza por el ingreso rápido de canales de sodio a través de sus canales rápidos. Luego de la fase 0 tenemos la fase 1, que ya termina o disminuye la intensidad de la salida del sodio, y se caracteriza porque de la entrada del sodio, y se caracteriza porque en esta fase 1 ya comienza a haber salida de potasio. Pero el potasio no sale solo, sale con el cloro. Y se da a través de las corrientes transitorias de potasio o canal hito 1 y hito 2. Luego se produce la fase de meseta, que corresponde generalmente a esta isoeléctrica. La fase de meseta se produce porque hay ingreso importante de calcio, un electrolito lento, y salida también subsecuente de potasio. O sea, en la fase 1 y en la fase 2 tenemos salida de potasio, solamente que en la fase 2 la salida de potasio es más lenta. Y el ingreso de calcio se produce a través de los canales lentos y largos de calcio. Así como el potasio, que es a través de la corriente rectificadora lenta de potasio, que es un tipo de canal. La fase 3 se caracteriza por la salida de potasio,
por estos tipos de canales. Y la fase 4 se caracteriza por el intercambio sodio-potasio, pero es a través, uno, de la bomba de sodio y potasio y a través del ICA3. Entonces, esto es solamente para que tengan una idea de cuánto dura la despolarización ventricular y la repolarización ventricular del ventrículo izquierdo. Y este tiempo es 200 milisegundos. Normalmente, entre un latido y otro, hay 800 milisegundos. Pero sigamos, más o menos ahí. Entonces, el ciclo cardíaco, nuestros abuelos lo estudiaron como sístole y diástole. O sea, contracción y relajación. Y la sístole estaba constituida en esos tiempos por contracción isovolumétrica primero, luego eyección. Y la diástole por relajación isovolumétrica y luego llenado. Entonces eran dos fases principales y 4 subfases. Cada fase principal tenía su contracción isovolumétrica con su eyección, relajación isovolumétrica con su llenado. Isovolumétrica significa mismo volumen, y entonces cuando diga volumétrica significa que las válvulas auriculoventriculares y las válvulas sigmoideas están cerradas. ¿Ya? Vamos avanzando. Pero nosotros ya lo estudiamos de esta manera. Sístole y diástole, efectivamente, pero dentro de la sístole tenemos 3 subfases. Algunos lo estudian de frente, dicen son 7 fases. Vamos a estudiarlo de forma didáctica acá. Contracción isovolumétrica, eyección ventricular rápida, o sea, salida rápida de la sangre, y eyección ventricular lenta, o sea, la salida ya más lenta de la sangre, con menos velocidad, menos gradiente. Luego tenemos a la diástole, la relajación isovolumétrica, el llenado rápido del ventrículo, el llenado lento del ventrículo, y por último la contracción, la sístole auricular, que es la última fase de la diástole. Y estas habitualmente son las preguntas, ¿no? ¿Cuál es la primera fase de la sístole? La contracción isovolumétrica. ¿Cuál es la primera fase de la diástole? La relajación isovolumétrica. ¿Cuál es la última fase de la diástole? La contracción atrial, sístole atrial o patada auricular. ¿Cuál es la primera fase de la diástole? La relajación isovolumétrica, o sea, así. Pero cada una de estas subfases tiene características. En forma didáctica vamos a comenzar con la contracción atrial o auricular, o sístole atrial o patada auricular. Luego vamos a pasar a la contracción isovolumétrica en este orden. ¿Para qué? Para que traten de entender las curvas de presión, volumen que voy a mostrar. ¿Ya? Bien. Entonces, acá hay casi 2 ciclos cardíacos. ¿Ya? Vamos por partes. Primero quiero que vean en general la integración y después vamos a desarrollar cada fase. La primera línea que ven continua acá, en discontinua, disculpen, es la línea de presión aórtica. ¿Vemos? La línea discontinua, línea de presión aórtica. Como vemos, la mínima presión habitualmente alrededor de 80 y la máxima presión de la aorta alrededor de 120. Eso explica que nuestra presión arterial sea 120/80 o 12/8, como lo conocemos. Entonces, ¿quién explica nuestra presión sanguínea, nuestra presión arterial? La presión de la aorta. O sea, cuando nos medimos la presión, es la presión aórtica. ¿Ya? En otros países, tensión aórtica, tensión arterial, tensión sanguínea. Nosotros hablamos de presión arterial, pero en realidad es la presión de la arteria aórtica. Entonces vemos acá la curva de presión, acá ven apertura de válvula aórtica, comienza a aumentar la presión de la válvula aórtica, cierre de la válvula aórtica, comienza a caer la presión en la válvula aórtica, comienza otro ciclo cardíaco, comienza nuevamente a subir la presión en la aorta, comienza a bajar la presión en la aorta, curva de presión aórtica. ¿Cuáles son sus patrones de referencia? En la mínima presión aórtica, llamada presión arterial diastólica, es más o menos 80 para nosotros los seres humanos. Y la máxima presión de la curva aórtica es alrededor de 20, es la presión arterial sistólica que nosotros conocemos. En nuestra presión arterial habitual, normal, en condiciones de normotensión, son 120/80. Seguimos, vemos una curva continua acá, roja. Esta curva roja continua es la curva de presión ventricular. Presión ventricular. Como vemos, la presión en el ventrículo puede llegar a 0. Esta es presión diastólica ventricular. O sea, la presión diastólica del ventrículo puede llegar a 0.
Acá la presión del ventrículo aumenta un poco, pero está debajo de esta línea continua. Luego de un momento a otro, cuando se cierra la válvula auriculoventricular, en este caso la válvula mitral, comienza a aumentar la presión en el ventrículo, de tal manera que llega hasta ¿cuánto? Hasta aproximadamente también 180. O sea, la presión diastólica del ventrículo es 0 y la presión sistólica del ventrículo alrededor de 180. ¿Vemos? Comienza a bajar la presión del ventrículo, comienza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Llega a ser menor nuevamente que la línea discontinua que hay acá y se mantiene por debajo de ella. Luego vuelve a aumentar y comienza otro ciclo. La tercera línea que vemos acá en línea continua es la presión de la aurícula izquierda en este caso. Para estos valores es presión en la aurícula izquierda. Como vemos en este momento, la presión en la aurícula es un poquito mayor que la presión en el ventrículo, hasta que la presión en el ventrículo vence la presión en la aurícula y comienza a aumentar la presión en el ventrículo, porque ya lo venció a la presión en la aurícula. Pero seguimos con esta presión auricular. Miren, son presiones de baja cuantía. La presión en la aurícula entonces es alrededor de 5 a 7 milímetros de mercurio, y así se mantiene. Presión auricular o presión atrial, atrio o esa aurícula. Bien. La cuarta curva que vemos acá es la curva de volumen ventricular. Como vemos acá, nuestro parte más o menos entre 90 y 130, alrededor de 70. Aumenta nuestro volumen, que va de 50 a 130, nuestro volumen normal, volumen ventricular, o sea, la cantidad de sangre que tenemos en ese momento comienza a disminuir, comienza a aumentar. Vemos la curva de volumen de esta manera. El penúltimo registro es el electrocardiograma. Onda P, QRS, onda P, onda P, QRS, onda P. Y este último de todos es el fonocardiograma, que no registra el primer ritmo cardíaco, segundo ritmo cardíaco, tercer ritmo cardíaco. Acá no está registrado el cuarto ritmo cardíaco. Todo lo que está en rojo, todo lo que está alineado de rojo es nuestra sístole. Todo lo que está esto en azul es el tiempo de nuestra diástole. Y todo lo que es amarillo es todo un ciclo cardíaco. Entonces, si yo le preguntara quién dura más, la sístole o la diástole, la diástole, ¿verdad? La diástole dura más que la sístole. Entonces, es por eso que la diástole, como es 2 veces la sístole, nos habla que la presión arterial media, la presión arterial, ¿cuánto es normalmente? La presión arterial es 120 sobre 80, o 12,8 popularmente, así le decimos. Como la presión no es una presión constante, no es un valor físico, sino es un valor biológico, habitualmente uno hace integración para tener un valor definido. Pero la presión arterial media, que es la que van a hacer en la práctica hoy día, se refiere a la presión sistólica más 2 veces la presión diastólica entre 3. La presión arterial media. ¿Y por qué la presión arterial media es así? Porque los tiempos diastólicos son el doble que los tiempos sistólicos, según lo que vemos acá. O sea, la diástole prácticamente dura el doble que la sístole. Entonces, en la fórmula de presión arterial media, la presión sistólica es 1, la presión diastólica es 2 veces, y entre 3 para sacar nuestra presión arterial media. Nosotros vivimos por nuestra presión arterial media, no por nuestra presión sistólica ni por nuestra diastólica. Y nuestra presión arterial media debe ser alrededor, la presión arterial media debe ser mayor o igual a 65 milímetros de mercurio. Esto probablemente lo hagan ahora en la práctica. Bien, entonces, hasta ahí más o menos me están entendiendo, porque si no me entienden esto, no me van a entender lo que viene. ¿Qué dice? Hasta ahí, más o menos yo creo que pueden estar entendiendo. Porque ahora lo que vamos a hacer, vamos a explicar cada una de estas fases. Cada una de estas fases. Por ejemplo, acá como tenemos volumétrica, inyección, que tiene su inyección rápida y su inyección lenta,
relajación isovolumétrica, llenado rápido, llenado lento, sístole atrial. Como le digo, son las 7 subfases del ciclo cardíaco. Hasta ahí, muchachos, ¿alguna pregunta? Bien. Asumo que me han entendido. Como le repetí al inicio, entonces el ciclo cardíaco tiene 7 subfases. Vamos a empezar por la contracción atrial, sístole atrial, patada auricular, que es la última parte de la diástole. Vamos a comenzar así y damos la vuelta con el cangrejo. Solo por cuestión didáctica. Bien, comenzamos entonces. La sístole atrial, contracción atrial, patada auricular, se inicia con la contracción de la aurícula. Vamos entonces, como vamos a hablar del atrio, de la aurícula, vamos al gráfico de la aurícula. Esta línea discontinua roja que está acá. La sístole atrial, entonces, es la última fase de la diástole. La última fase de la diástole. Y se inicia con la contracción auricular. Entonces, la aurícula tiene esta presión, casi cero. Pero cuando comienza a llenarse la aurícula, comienza a subir su presión. Conforme se va llenando la aurícula, debido al retorno venoso, comienza a aumentar su presión. Hasta que la presión en la aurícula, alrededor de 5 a 7 milímetros de mercurio, cuando la aurícula está llena. ¿Comprende? 5 a 7 milímetros de mercurio. Pero en todo este momento, la presión en la aurícula es mayor que la presión en el ventrículo. Como la presión en la aurícula comienza a ser mayor que la presión en el ventrículo, ¿qué pasa con esta válvula al final de esto? ¿Qué pasa con esta válvula? O sea, a ver, vamos a explicar. Este es un corazón anatómico, no es un corazón. Entonces tenemos acá la aurícula derecha, la aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. ¿Ya? El ciclo cardíaco que estamos desarrollando es en función de este ventrículo izquierdo. Para que la aurícula haga pasar la sangre de aurícula a ventrículo, ¿qué tiene que pasar con estas válvulas? Tienen que abrirse. Para que se abran las válvulas, la presión en la aurícula tiene que ser mayor que la presión en el ventrículo. ¿Comprende? Entonces, la presión acá, para que esto se abra, tiene que ser mayor que la presión aquí. ¿Comprende? Tiene que ser mayor. Entonces, durante todo el periodo de contracción auricular, de contracción atrial, se está contrayendo la aurícula. Y al contraerse, ¿qué hace? Hace que la sangre pase de la aurícula al ventrículo, al contraerse. O sea, cuando se contrae la aurícula, está exprimiéndose y hace que la sangre pase de la aurícula al ventrículo. En ese momento, que es la contracción atrial, las válvulas auriculoventriculares están abiertas, porque si no, no pasaría la sangre, lógicamente. Lo mismo pasa en el lado izquierdo. Acá válvula Bixby, acá válvula neutral. Entonces, las válvulas auriculoventriculares sea tricuspilla, 3 válvulas, o sea mitral, 2 válvulas, se abren hacia abajo, hacia arriba o hacia abajo. Se abren hacia abajo. Se abren hacia abajo. Hacia abajo. Lo contrario sucede con las válvulas sigmoideas, semilunares, o
o válvulas de la aorta y de la pulmonar. Veamos cómo es esto. La válvula aórtica, por ejemplo, seno de Valsalva, y tiene acá esta válvula viene del ventrículo izquierdo, nace, la aorta nace del ventrículo izquierdo y la pulmonar nace del ventrículo derecho. Para que esta válvula semilunar, sigmoidea o válvula de vaso arterial se abra, la presión acá tiene que aumentar y al aumentar hace que la válvula se abra, se abre de esa manera. Entonces, las válvulas sigmoideas ¿se abren hacia abajo o se abren hacia arriba? Hacia arriba para que la sangre salga, si no, no pudiera salir. Entonces, miren, las válvulas sigmoideas se abren hacia arriba, las válvulas auriculoventriculares se abren hacia abajo. ¿Ya? Entonces, en este momento la contracción en la aurícula es mayor que la contracción en el ventrículo, según la gráfica. La presión en la aurícula es mayor que la presión en el ventrículo. Y entonces las válvulas auriculoventriculares están cerradas. Si está pasando en este momento la sangre de la aurícula al ventrículo, ese fenómeno es el más importante. ¿Qué está sucediendo en la arteria aorta con la presión? Nada. ¿Qué está sucediendo con el flujo aórtico? No hay flujo. ¿Qué está sucediendo en ese momento con el volumen ventricular? Se está llenando porque está pasando un poco de sangre de la aurícula al ventrículo, o sea, de estar en 120 aumenta un poquito más, a 130. Durante esta fase de sístole atrial se produce cuarto ruido cardíaco. Y en el electrocardiograma se registra el fin de la onda P y el comienzo del QRS. Entonces, las preguntas habitualmente son así y todo el mundo cae. Durante la sístole atrial, ¿qué ruido cardíaco se produce? Cuarto ruido cardíaco. Hoy te ponen primero, segundo, tercero, cuarto. Cuarto ruido. Durante la sístole atrial, ¿el flujo en la aorta es máximo? No, pues es cero, no hay flujo aórtico. Bien, entonces, las presiones auriculares son mayores que las presiones ventriculares y por lo tanto, durante la sístole atrial, las válvulas auriculoventriculares están abiertas para que pase la sangre. En sí, esta contracción atrial es la última fase de la diástole y contribuye solamente con el 15 al 20% del volumen ventricular. O sea, durante la relajación isovolumétrica no hay paso de sangre, no hay llenado. Digo, sigue el llenado rápido, que ahí se llena más o menos el 70% del ventrículo izquierdo. Luego sigue la diástasis o llenado lento. Ahí se completa casi el 80% o 85% del volumen diastólico. Y por último, se produce la contracción atrial, que es el 15 a 25% del volumen que va a llegar a esa diástole. Y ahí la diástole va a obtener su volumen de fin de diástole. Su volumen de fin de diástole. O sea, ¿en qué momento del ciclo cardíaco el volumen en el ventrículo izquierdo es máximo? Al final de la sístole atrial, porque consigue el máximo volumen, como ya van a ver en toda la gráfica. Si regresamos acá, esta es la sístole atrial. Miren, acá el volumen es máximo. ¿Hay algo que sea mayor que esto? No. Todos los volúmenes acá son menores. Y esto es volumen del ventrículo izquierdo. Entonces, como les decía, la contracción auricular colabora o contribuye con un 10 a 20% del llenado ventricular. ¿Cuánto es el volumen de llenado ventricular total? O sea, ¿cuánto es el volumen al final de la diástole? Habitualmente entre 120 y 150 mililitros. O sea, cuando nuestro corazón se llena de sangre en la diástole, se llena hasta 100